didáctica que con tanto orgullo y esfuerzo han organizado esta segunda jornada compartiendo experiencias que se ha denominado la acción didáctica centrada en la diversidad como estrategia inclusiva. Agradecer también a los equipos que esta mañana van a estar trabajando y compartiendo conocimiento y experiencia con ustedes, al equipo de Cerezo, del CER y del Liceo 2 de Artigas. Esta jornada a nosotros, docentes y ustedes, estudiantes de formación docente, está enfocada en un tema de relevancia y que nos ocupa a todos, debido a que todos sabemos que la educación es un derecho, ¿no? Humano fundamental y que nos lleva al sistema educativo en general y a nosotros docentes en particular a garantizar la educación, el derecho a la educación a todos nuestros estudiantes en igualdad de condiciones. En ese sentido, seguramente las experiencias, conocimientos que vamos hoy a compartir van a aportar muchísimo para la formación de ustedes, para su práctica de enseñanza. Entonces, decirles que aprovechen esta instancia, que compartan sus experiencias, inquietudes, porque todo eso va a redundar después en sus aulas. Muchas gracias una vez más y sin querer ocupar más espacio, bien, para aprovechar estas ricas experiencias que vamos a compartir durante la mañana, una vez más de darle la bienvenida y pasamos ahora a la presentación oficial de lo que van a seguir presentando. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, damos la bienvenida a una representante del Centro de Desarrollo Accesible, ¿sí? La profesora magíster Viviana Linale, ¿sí? Que con mucho gusto la recibimos, nos acompaña y va a compartir con nosotros, ¿sí? Esa experiencia de trabajo desde Cerezo, ¿sí? Bienvenida, Viviana. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Hoy me están acompañando Diego Daluz y Mercedes Colacho, de nuestro equipo. Ahora sí. Bueno, lo primero que voy a hacer es contarles un poco cómo es nuestro trabajo, cómo trabajamos, cuáles son nuestros objetivos, y luego vamos a hacer una muestra de materiales que están disponibles para todos en nuestra página web. Lo primero que les voy a contar es que nuestro centro funciona desde el año 2015 para secundaria. Digo para secundaria porque nuestro centro funciona desde el año 2012, fue creado en el año 2012. Y en el principio se llamó Centro de Recursos para Estudiantes Sordos, y este año su nombre viró para Centro de Desarrollo Accesible. ¿Por qué este cambio? Porque en el año 2015, cuando empezamos a crear contenidos para estudiantes sordos, los estudiantes sordos no tenían materiales para estudiar en su lengua. Entonces nuestra gran prioridad fue, empezamos trabajando con 2 liceos en Montevideo, que eran a los que asistían estudiantes sordos, y nuestra gran prioridad fue crear materiales para ellos. Entonces empezamos a crear materiales en lengua de señas. Enseguida nos dimos cuenta que no era suficiente la lengua de señas y empezamos a agregarle textos a nuestros contenidos que tenían lengua de señas. Tampoco fue suficiente porque había estudiantes hipoacústicos que necesitaban el apoyo del audio, entonces empezamos a agregarle audio, textos y lengua de señas a los contenidos que creamos. Posteriormente se empezaron a abrir liceos en el interior del país. En este momento tenemos 46 liceos. Y los estudiantes sordos ya no estaban solos como en Montevideo, sino que estaban integrados en aulas con estudiantes oyentes. Entonces nos faltaba más componentes de accesibilidad para que todos pudieran acceder. Y en todos estos años hemos ido creando materiales en formato de diseño universal de aprendizaje, que vamos a ver cómo los creamos. ¿Qué alcance tiene nuestro centro?
Trabajamos con estudiantes, con docentes, con intérpretes, con equipos de gestión, con familias para todo ANEP, y también tenemos grandes proyectos, por ejemplo, con Ceibal, con la universidad, con algunos ministerios y con colegios privados también. Nuestra propuesta se basa en la creación de materiales, en la creación de glosarios, en apoyo técnico de accesibilidad a todas las instituciones, no solamente en lo físico, sino en los entornos digitales. Tenemos cursos y talleres de formación en servicio, creamos proyectos accesibles, trabajamos muy fuerte con todas las comunidades en redes sociales y también hacemos el acompañamiento de trayectorias. Tenemos tres grandes componentes dentro de nuestro centro, que son la tecnología, la lengua y la formación, y con estos tres componentes trabajamos en la accesibilidad cognitiva, la física, la sensorial y la comunicacional. En esta hoja de ruta vamos a ver algunos ítems que vamos a priorizar en este rato que vamos a compartir juntos, y tiene que ver con la accesibilidad, el diseño universal de aprendizaje, las rampas digitales, la inteligencia artificial y la lectura fácil. Vamos a comenzar con una de nuestras imágenes insignias en nuestro centro. Casi siempre empezamos con esta imagen que tiene en nuestras presentaciones, que tiene que ver con una metáfora que utiliza Carlos Escliar para el acceso a las instituciones educativas, pero nosotros la ampliamos al acceso a las instituciones, a las aulas, a los entornos virtuales, a las plataformas educativas. Todos estos espacios pueden tener una especie de puerta abierta donde todos los que van a participar se sientan cómodos, se sientan acogidos, se sientan libres de transitar, no se pierdan en todos estos espacios que están después de la puerta. El segundo, que tiene que ver con la segunda puerta, que es una puerta giratoria, y así como ingresan, se van. Y esto nos ha pasado a todos, y voy a poner un ejemplo. A veces ingresamos a una página web y cuando nos empiezan a pedir usuario, contraseña y datos, y ya está, ya nos perdieron, ya nos fuimos, porque nos están pidiendo demasiada información. O sea, no nos interesa y nos vamos. El tercer tipo de puerta, que para ustedes que están estudiando es muy importante, porque es ahora el momento de formarse, y tiene que ver con esta detectora de metales, que lo que hace una puerta detectora de metales es que nos escanea y nos pide mucha información para dejarnos pasar. Y esto nos pasa muchas veces a los docentes cuando tenemos un estudiante y pensamos que necesitamos, por ejemplo, un diagnóstico médico. Entonces, hasta que no tenemos el diagnóstico médico, nosotros no podemos empezar a trabajar con el estudiante. Y cuando llega el diagnóstico médico, es una carpeta así de grande, enorme, que tampoco lo entendemos porque no somos médicos. Y perdimos mucho tiempo con este estudiante de conocerlo, de contactarlo, de interaccionar con él, de interactuar. Y perdimos todos estos tiempos esperando un diagnóstico que no es pedagógico, sino que es médico. ¿Qué tipo de materiales creamos nosotros? En realidad tenemos muchos formatos, ¿no? Más que tipos, ¿cómo es este proceso de creación de contenidos? Lo primero que consideramos es que la barrera no está en el diseño. Perdón, está en el diseño, no está en el individuo. Nosotros acá vemos tres tipos de barreras. Y como la primera imagen, dentro de las opciones para accesibilizar contenidos que tenemos, muchas veces nos llegan libros que ya fueron creados, que ya fueron pensados para poblaciones que el autor que creó el libro pensó que bueno, este material es para todos y no realizó un diseño universal. Entonces, con este tipo de materiales que recibimos, lo que podemos hacer muchas veces es esto. Yo siempre digo, medio emparchamos, ¿no? Ponemos sumamos algunos dispositivos o algunas
herramientas de accesibilidad para que todos más o menos puedan ver el material. Esta es una de las formas que tenemos de trabajar. El material viene y hay que accesibilizar. Y esta otra imagen que tiene que ver con la posibilidad que tenemos a veces de trabajar desde el inicio con los materiales, que nos pasó, por ejemplo, con Facultad de Química, con los materiales del glosario que crearon los inspectores de las unidades curriculares, con algunos docentes que crean los materiales con nosotros. Ya cuando trabajamos desde el inicio tenemos en cuenta la lectura fácil, la organización de los textos, la organización del material, cómo se dice, toda una ruta de aprendizaje. Entonces, este tipo de materiales para nosotros son los más provechosos, los mejores, porque no trabajamos con una barrera, simplemente no creamos la barrera para crear los materiales de los estudiantes. ¿Cómo construimos accesibilidad? Bueno, para los que la accesibilidad es esa posibilidad que tenemos de todos de acceder a un lugar, a un espacio, a una plataforma, independientemente de nuestras capacidades físicas, cognitivas, sensoriales. Entonces, para trabajar con la accesibilidad tenemos en cuenta la comunicación aumentativa y la alternativa, el aprendizaje ubicuo, el diseño de materiales. También tenemos en cuenta la lectura fácil, las rampas digitales, que ahora vamos a ir viendo un poquito de todo esto. Trabajamos muy fuerte con las redes, con las comunidades, con las redes sociales que están en este momento disponibles. ¿Por qué trabajamos con las redes sociales? Porque, como les decía, hoy hasta el año 2015 los estudiantes no tenían, sordos, por ejemplo, no tenían la posibilidad de acceder a contenidos accesibles. Entonces, las redes sociales nos ayudan a estar comunicados con todos nuestros estudiantes y que ellos estén enterados de todos los nuevos contenidos, los materiales, que también están en la página web, pero es una forma de estar más cerca y crear esos entornos que hagan que los estudiantes tengan deseos de acceder a los materiales. En cuanto al aprendizaje ubicuo, es otro concepto y otro soporte que tenemos para trabajar en los contenidos, y trabajamos desde dos formas, desde los espacios físicos y desde los espacios virtuales. Desde los espacios físicos, en los liceos tratamos de crear este aprendizaje que esté disponible en todo momento y en todo lugar. Y si yo les preguntara a ustedes en este momento y pudieran responderme qué aprendizaje ha sido muy significativo para ustedes en el último año, probablemente no sea algo que aprendieron dentro de un aula. Entonces, cuando accesibilizamos los patios, las oficinas, los pasillos, las aulas de las instituciones, ya sea por medio de códigos QR o de otras herramientas, hacemos que la información esté disponible en todo momento y en todo lugar. Y esto mismo lo hacemos en la plataforma. Cuando tenemos la posibilidad de trabajar en la creación de una plataforma, de una plataforma educativa, de una página web, de una red social, también tratamos de tener en cuenta estos aspectos. En cuanto a la normativa, es fundamental que exista normativa que ampare el uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, si hablamos de estudiantes sordos, los estudiantes sordos, según el REDE, tienen derecho a estudiar en su lengua y tienen el derecho también de ser evaluados en su lengua. Y si los estudiantes sordos tienen el derecho de estudiar y ser evaluados en su lengua, significa que el docente tiene la obligación de crear contenidos para los estudiantes, que no le requiere más que los mismos contenidos que utiliza en clase, que puede adaptarlos y sería fantástico, y si no puede o no quiere adaptarlos, por lo menos enviarlos al centro Bien, para sé que... que no apretaste algo, que eliminaste el audio. Escucho audio de fondo, el usuario 3555. Si el host puede silenciarlo.
Bueno, lo que les decía que la normativa es fundamental porque les implica derechos y obligaciones para que todos los estudiantes tengan este derecho. Y por último, el trabajo con la lengua, que tiene que ver con no solamente el trabajo con la lengua de señas, sino con el bilingüismo, con conceptos como textualidad diferida, el español como segunda lengua, la lectura fácil, y todo esto apoyado por la tecnología. Ahora sí. Vamos a trabajar entonces con la accesibilidad. Como les decía hace un ratito, es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, acceder a un servicio, visitar un lugar, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o técnicas. La accesibilidad hace que las actividades y experiencias y tareas sean más fáciles y cómodas para todas las personas. Cuando nosotros pensamos en accesibilidad, lo primero que pensamos es en una rampa en vez de una escalera. Y sí, así empezó, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje, con ese formato de accesibilizar edificios desde la arquitectura. Pero tiene que ver con una cantidad de componentes que tenemos en cuenta en el momento que estamos creando contenidos. El diseño universal de aprendizaje, supongo que ustedes que están estudiando ya han incursionado en este concepto. Es un marco educativo que guía el diseño de métodos, materiales, entornos flexibles que minimizan las barreras y adoptan la variabilidad humana como la norma y desarrollan el aprendizaje para todos. Esto de la variabilidad humana tiene que ver con que no existen grupos homogéneos. Independientemente de siempre lo digo, cuando estamos evaluando un grupo que decimos grupo heterogéneo como gran descubrimiento, em, en realidad, yo siempre cuento que en mi primera reunión de profesores, copiando a los profesores de muchos años, puse en mi libreta grupo heterogéneo. Y con los años me di cuenta que nunca me tocó, no les va a tocar a ustedes tampoco porque no existe un grupo homogéneo. Entonces, cuando uno dice grupo heterogéneo, cuando empieza a hablar de grupos heterogéneos, es como decir el sol da calor. Sí, el sol da calor y los grupos no son homogéneos. No existen grupos homogéneos. Por lo tanto, no debería planificar mis clases como si todos los estudiantes fueran todos iguales. ¿Qué implica el diseño universal de aprendizaje? Primero, pone de manifiesto que no hay dos categorías estancas de personas, con discapacidad y sin ella. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, tenemos la opción de elegir, y las personas tenemos la opción de elegir, bueno, hoy quiero escuchar un tema, hoy quiero leerlo, hoy quiero debatir sobre él, hoy tengo deseos de escuchar un audio mientras voy en el ómnibus sobre el tema que voy a dar en la clase. O sea que independientemente de que no, él es sordo, precisa lengua de señas, ella tiene tal etiqueta, entonces dejemos de etiquetar y pensemos en que además de las etiquetas que no deberían existir, también tenemos la posibilidad de poder elegir cómo quiero abordar un tema, cómo quiero informarme o ingresar a un tema que me están proponiendo. Segundo, se evidencia que las necesidades pueden ser permanentes y transitorias. ¿Qué significa esto? Que yo hoy quiero escuchar, pero mañana capaz que quiero leer. O sea, tener esa posibilidad de que para siempre voy a escuchar y no, hoy. Y respetar eso del hoy. Y segundo, yo no sé si se ve esta imagen y si la pueden ver, acá hay una cantidad de peces muertos en la orilla. Y si nosotros vemos esta imagen, que la usó Aldo Rodríguez en otro trabajo que presentamos juntos, nadie va a pensar que el problema son los peces, si están todos los peces muertos en la arena. El problema es el agua. Y con esta imagen vamos a aplicarla en este momento a que el diseño universal de aprendizaje cambia el foco. El foco se desplaza del estudiante, o sea que no es el estudiante el que no puede acceder a los materiales, que no puede aprender, que no puede estudiar, sino que es el entorno que no le permite
acceder a los materiales, acceder al estudio, acceder a los espacios. En cuanto a los principios del diseño universal de aprendizaje, existen 3 principios que son muy importantes, y si aprendemos estos 3 principios lo entendimos todo como docentes. Primero, si todos los estudiantes aprenden de forma diferente, entonces deberíamos proporcionar múltiples medios de representación, que es el principio 2. Pero antes de proponer todos estos principios, deberíamos impactar a nuestros estudiantes de forma diferente. Y esto les va a pasar, si ya no les pasó, que muchas veces algo que realmente nos impacta a nosotros como docentes y decimos voy a utilizarlo en mi próxima clase, cuando utilizamos ese ejemplo, esa vivencia que nos impactó tanto como docentes, y con mucha ilusión esperamos el impacto de nuestros estudiantes y no tenemos un retorno porque a nuestros estudiantes no les impacta. Y esto tiene que ver con que todos nos impactamos de forma diferente y tiene que ver con nuestras trayectorias, con nuestras vivencias, con nuestras biografías. Entonces, no deberíamos utilizar un único medio de impacto si vamos a utilizar uno. Segundo, como les decía, que debemos utilizar múltiples medios de representación. Y así como nosotros empezamos trabajando con un video en lengua de señas y luego le agregamos texto, y luego le agregamos audio, luego le agregamos lectura fácil y luego le agregamos accesibilidad, entonces quizás cuando van a ingresar a un tema no deberían centrarse en una única opción, sino poner varias opciones para que cada estudiante pueda abordarlo de la forma que se sienta más cómodo. Y tercero, proporcionar múltiples medios de expresión. ¿Por qué? Porque todos nos expresamos de forma diferente. Y si pudiera preguntarle y me pudieran responder en este momento, estoy segura que algunos prefieren, por ejemplo, dar exámenes orales y otros dar exámenes escritos, porque se sienten más cómodos con la oralidad o más cómodos escribiendo. Y acá voy a poner un simple ejemplo para corroborar y para afirmar esto que les estoy diciendo. Si un docente para enseñar a contar a sus estudiantes utiliza juegos, utiliza herramientas de Google, utiliza los dedos, utiliza un libro, utiliza un juego de mesa, la calculadora, el ábaco, todos estos recursos para que el estudiante aprenda a contar, entonces debería utilizar también una cantidad de recursos para evaluar si aprendió a contar. Y no solamente la hoja, la cuenta, el signo de igual, y no usa calculadora, con lápiz se escribe el resultado. No es coherente todos los recursos que yo utilicé para enseñar con todos los recursos, con el único recurso que estoy utilizando para evaluar. Y esto se aplica prácticamente a todo. Otro concepto que también trabajamos y que es muy importante para nosotros son las rampas digitales. Cada vez que creamos un contenido, tiene que ser accesible a rampas digitales. Entonces, todo lo que tenemos en la página web lo presentamos lo testeamos con rampas digitales. Las rampas digitales son dispositivos de hardware o de software que tienen el propósito de facilitar el acceso y el uso a las herramientas informáticas. Entonces, cuando creamos un contenido, por ejemplo, esta niña está utilizando una rampa de un mouse, es como si fuera un mouse, un pulsador de mentón, entonces cada vez que ella mueve su mentón, se mueve el mouse como si lo estuviera utilizando con su mano. Él está usando un trackball, o sea, una bola que lo utiliza con su mano. Ella está usando un mouse que cada vez que sopla hace clic. Ella está usando un dispositivo que es una rampa grande con botoneras para no perder la motricidad, porque debe tener un movimiento involuntario. Y también tenemos rampas digitales de software que utilizamos mucho. Por ejemplo, las que transforman el texto a voz, la voz a texto. En un ratito les vamos a mostrar algunos elementos algunos recursos que hemos utilizado con todas estas rampas digitales de software. Entonces tenemos, por ejemplo, esta página web que se llama Arasac, que es gratuita y tiene una cantidad de imágenes que podemos utilizar y que son las imágenes que, por ejemplo, que utilizan
los software de comunicación aumentativa y alternativa. Por ejemplo, hay software que por medio de imágenes, la persona hace clic en imágenes y el software habla porque no tiene la posibilidad de hablar, ni de escribir, ni de leer. Entonces, por medio de imágenes se comunica hablando. Y algo muy importante para tener en cuenta, no es que deban conocerlos a todos, pero ya el hecho de que a partir de hoy ustedes sepan que todo esto existe, entonces es muy importante para el futuro como docentes, porque si en algún momento lo necesitan, ya saben que existe y van a poder consultarlo. Algo que les quería contar es que los desarrolladores de software muchas veces, sobre todo en el inicio, cuando empezaron a trabajar con todo esto de la accesibilidad, creaban una herramienta para una discapacidad. En un rato va a estar el SER y posiblemente les nombre esta herramienta que se llama Lazarillo, que es un GPS. Este, la- este, este- Esta rampa fue creada para personas ciegas. O sea, y si ustedes lo buscan en Google en este momento, van a ver que hasta los videos que lo publicitan y que les enseñan cómo se usa, les enseñan para personas ciegas. Pero este GPS también pueden usarlo personas, por ejemplo, que se pierden. Entonces, cuando se pierden, simplemente lo prenden y el GPS les empieza a contar, bueno, está en la calle 18 de Julio, a la izquierda está el Banco República, a la derecha, en tantos pasos va a encontrar la plaza de tal plaza, en la esquina hay tal cosa. Entonces, no necesitan, si bien fue creado para personas ciegas, cualquier otra persona que necesite ubicarse o que tenga la necesidad de ubicarse porque se pierde, por ejemplo, podría utilizarlo. Bueno, este supongo que ya lo conocen, Busque lo que ve, se llama Lens, se instala en los celulares y en cualquier momento ustedes pueden desde sacar una foto de algo que están viendo y que no pueden ver lo que es. También pueden buscar, por ejemplo, una información tienen una ecuación para resolver, entonces lo ponen y se las va resolviendo paso a paso. Entonces es muy importante todo esto para poder trabajar. Bueno, también estamos trabajando con inteligencia artificial, que es muy importante. Digo que es muy importante porque está entre nosotros y no podemos hacer como que no está. Ya llegó, está con nosotros. De hecho, tenemos un curso todos los jueves, hoy a las 2 de la tarde, que estamos trabajando con todas estas herramientas, que nos ayudan mucho a los docentes. Un par de jueves, por ejemplo, Diego les enseñó cómo poder planificar por medio de inteligencia artificial, utilizando una cantidad de herramientas y siendo coherentes con todas las solicitudes que se están realizando en este momento para la planificación, que em, que las solicita en la transformación educativa, por ejemplo. Entonces, cómo nos ayudan, nos ayudan a planificar y nos dan una cantidad de ideas, de recursos. En un ratito también les vamos a mostrar todo un material que hemos creado con inteligencia artificial. Y ahora sí nos vamos a detener un poquito en este recurso que es fundamental para los docentes, que tiene que ver con la lectura fácil. La lectura fácil es una metodología que permite crear y adaptar documentos para que sean más fáciles de entender. No solamente afecta al texto, sino que también a las ilustraciones, al diseño y a la maquetación. Esto quiere decir que cada vez, por ejemplo, que el docente crea un material para sus estudiantes, puede tener directrices se llaman, todas estas directrices en cuenta para que el material sea más fácil. Y más fácil no quiere decir un resumen más simple, quitar información, sino justamente lo contrario. Quiere decir ampliarlo, quiere decir agregar información, quiere decir quizás cambiar algunas formas en que decimos las cosas para que sean más fáciles de entender, pero en ningún caso quiere decir quitar información. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata.
Primero tenemos que tener en cuenta que todos tenemos diferentes formas de percibir la información. Así que cuanto más formatos de información brindemos, vamos a tener más posibilidades de acceder a ella. Segundo, tenemos que elegir el mejor formato para la información. Por ejemplo, para algunas personas, la información con imágenes y con sonidos puede ser mejor que la información escrita. O sea que probablemente si vamos a utilizar la lectura fácil, deberíamos utilizar todas estas herramientas para que sea más accesible. Tercero, utilizar siempre el lenguaje más adecuado para las personas a las que va dirigida la información. Por ejemplo, no usar un lenguaje infantil si vamos a trabajar con una población de adultos y no utilizar un lenguaje para adultos si vamos a trabajar con una población infantil. Cuarto, considerar que es posible que las personas a las que está dirigida nuestra información no sepan mucho del tema. Entonces, asegurarnos de explicarlo claramente y también a todas las palabras difíciles relacionadas con él. Tengan en cuenta entonces que todos, según nuestras especialidades, tenemos adquirido un vocabulario técnico que es muy fácil para nosotros. Por ejemplo, para mí es muy fácil el vocabulario que tengo yo soy profesora de Derecho, para Mercedes, que es profesora de Español, para Diego, que es profesor de Informática. Cada uno de nosotros tenemos interiorizado un vocabulario que lo usamos corrientemente. Pero cuando vamos a trabajar con nuestros estudiantes, tenemos que tener en cuenta que si hay palabras que podemos evitar, deberíamos evitarlas. En el caso de que no podamos evitarlas, por ejemplo, yo si tengo que trabajar con la palabra coercibilidad y la necesito, porque es palabra nueva, tengo que trabajarla, entonces en el caso de que la necesite, voy a ejemplificarla o a explicarla. Entonces si voy a utilizar esta palabra, debería ejemplificarla y también explicarla. En cuanto a considerar que es posible que nuestros estudiantes no sepan mucho del tema, ¿no? Les voy a contar un ejemplo. Estaba en tercer año y con un grupo de estudiantes sordos y yo estaba hablando del Estado, de los fines, de las funciones, de qué cosas pagamos los ciudadanos. Entonces digo, por ejemplo, cuando pagamos en un servicio es la luz, que cuando la vamos a pagar y todo el grupo de tercer año de estudiantes sordos me dicen, nosotros no pagamos la luz. Y en mi cabeza de oyente, siempre digo mi cabeza de oyente, yo digo, bueno, todo este grupo está colgado, eran 14 chicos, todos se cuelgan de la luz, qué raro. Entonces les insisto, no, chicos, sí, la luz se paga, ¿cómo que no la pagan? Y ellos, con absoluta coherencia, me dicen, y no, yo llego a mi casa, la prendo y funciona. Entonces, yo arranqué a hablar un tema como que era sabido por todos, y si uno piensa en su lógica, y sí, no la va a comprar al supermercado a la luz. Y como son sordos, no tuvieron esta posibilidad de acceder a una cantidad de información que accedemos por el simple hecho de escuchar, apaguen la luz, que está toda la casa prendida de mamá, o que hay que pagar la luz, esta es la factura, que gastamos mucho, o pasar por al lado de la televisión, que se está hablando de algunos temas que no accedieron porque no tuvieron la posibilidad de acceder a esta información. Entonces, cuando vamos a introducirnos en un tema, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que todos contienen esta información necesaria para acceder a él. Vamos a hablar de algunas directrices, entonces, que son fundamentales. Cuando vamos a escribir un material para nuestros estudiantes, tenemos que trabajar con la estructura de sujeto, verbo, complemento siempre. Todas las frases que vamos a escribir tienen que tener sujeto, verbo, complemento. Y esto aplica también al uso de pizarras, de pizarrones, porque a mí me ha pasado, supongo que les ha pasado o les va a pasar, que cuando yo estoy hablando, bueno, nuevo tema, norma jurídica, ¿no? Imperatividad, coercibilidad, bilateralidad, empiezo a escribir palabras y a explicar, y cuando termino mi clase miro el pizarrón y es una maraña de palabras que escribí,
y que si el estudiante se lleva una foto o lo quiere copiar, no se está llevando ningún contenido, porque no lo van a poder reproducir en su propia casa porque la información no está clara y está muy entreverada. Entonces, esto de escribir con una estructura es muy importante también. O sea, no solamente en el pizarrón, sino también en los contenidos que vamos a ofrecer. También usar siempre la misma palabra para referirnos a un objeto, y esto va en contra de todos los que estamos escribiendo, por ejemplo, un ensayo, un documento, un informe. Cuando yo digo en un párrafo computadora, para no repetir computadora, voy a decir dispositivo, laptop, y voy a poner una cantidad de sinónimos para usar computadora. En el caso de la lectura fácil, cuando yo a un objeto utilizo un nombre para nominarlo, debería respetarlo. Entonces, cada vez que utilizo esta palabra, debería utilizar la misma palabra. Independientemente que puedo agregar, por ejemplo, un vocabulario y poner todos los sinónimos de esta palabra que quiera utilizar. Esto tiene que ver no solamente, lo podrían utilizar no solamente para personas sordas, sino también para cualquier extranjero, para cualquier persona que el español es una barrera, que está aprendiendo el español. Entonces, son directrices que simplemente nos ayudan a que el español deje de ser una barrera para todos. También tener cuidado con el uso de metáforas y sentido figurado. Esto es importante también. Debemos tener cuidado con el uso de metáforas y sentido figurado. Y basta recordar que muchas veces estamos viendo una película o una serie de otro país y escuchamos risas, y cuando se ríen nosotros no entendemos por qué se ríen y simplemente no entendemos porque son sentidos figurados o chistes o bromas que refieren a otra cultura que no es la nuestra. ¿Mm? O sea, no es que no se puedan usar metáforas y sentido figurado, sino que tenemos que tratar de que no sean una barrera para el acceso a la información. En cuanto a la tipografía, la vamos a ver en un ratito, pero deberíamos usar cuidar los serif, o sea, no usar serif, no usar sombras, y los colores, no usarlos porque no tienen una connotación de ningún tipo para los textos simplemente estéticos. Nosotros cuando recibimos contenidos de docentes, lo ideal es que tengan una estructura clara y organizada, por ejemplo, títulos, subtítulos, listados, y esto es muy importante porque muchas veces nos mandan 3 o 4 carillas corridas y nosotros debemos organizarlas en videos, y es difícil para nosotros cortar en alguna parte el video para que sea más accesible. Entonces, si por ejemplo el profesor nos manda un tema, y es bueno que nos mande el tema, después una estructura, por ejemplo, causas, consecuencias, conclusiones, que pueda organizar la información de tal forma que el estudiante pueda enfocarse en alguno de los títulos o subtítulos para acceder rápidamente a la información. También podríamos resaltar la información importante, usar oraciones cortas y simples, y evitar la ambigüedad, evitar la sobrecarga de la información, porque muchas veces cuando entramos, por ejemplo, en una plataforma, vemos que hay una cantidad de información que nos abruma y no sabemos dónde está lo importante. Usar imágenes solo si se relacionan estrictamente con el contenido que estamos presentando, y también todo lo que tiene que ver con accesibilidad, navegabilidad y estructuras. Acá les voy a mostrar algunas metáforas y sentidos figurados que hemos utilizado con nuestro equipo de profesores para testearlas. Cuando decimos Juan se dio un golpe y vio las estrellas, hace un tiempo cuando empezamos a utilizar esta metáfora, le consultamos a nuestros profesores, que son adultos sordos, qué significa esto, y nos dijeron Juan se murió. Cualquiera de nosotros sabe que lo que significa esta estructura es que Juan se dio un gran golpe fuerte, no es que se murió. Pero cuando le preguntamos por qué, la respuesta fue, vio la luz. O sea, ellos sabían la metáfora o la idea de que te morís y ves una luz. Entonces, vio las estrellas, vio una luz y ya está, se murió. Y lo mismo sucede con, sus palabras son cuchillos afilados. Ella puso una muralla entre nosotros, una muralla que construyó una pared. Imaginen que ustedes no son hablantes nativos del español,
Entonces se encuentran con esto y ya una palabra hace que se desorienten y pierdan la idea global que venían teniendo más o menos clara. Esto es una muestra de lo que les decía hace un ratito, la organización de contenidos. Es una receta que yo la puedo mostrar como con la primera acá, que está mostrando el texto, todo el texto, o sea, la información es la misma, pero acá está organizada. Paso 1, paso 2, con los pasos, con un título, con imágenes que acompañan los pasos que tenemos que hacer para hacer la receta, y esta simplemente está el mismo contenido, las imágenes abajo, y cualquiera de nosotros se da cuenta que esta organización está mucho más accesible que esta otra. Acá tenemos el uso de imágenes y contrastes, es lo mismo que les estaba diciendo hace un ratito, y tiene que ver con que esto no es fácil de entender, y es lindo sí, pero no es fácil de entender. Esto tampoco, es más lindo sí, esto tampoco. Entonces la idea de utilizar, cuando utilizamos los textos, es que sí, el fondo es oscuro, el texto es claro, y al revés. Si el fondo es claro, el texto es oscuro. Y acá voy a ir a trabajar con ustedes una adivinanza, que es de las revistas gráficas de Zona de Lectura de Prolee. Y dice, tiene 2 grandes pabellones, pero sin habitaciones. Sé que supuestamente no tienen la posibilidad de hablar en este momento, pero la palabra pabellones tiene muchas acepciones. Si estuviéramos con una comunidad, o si hubiera venezolanos en este momento, dirían es una comida, porque el pabellón es una comida. Y también podemos hablar de 2 grandes sectores de un espacio, cuando, ¿no? El pabellón A, pabellón B, del pabellón nacional. Pero en este caso se refiere a las orejas de las personas, ¿no? Esto simplemente para que vean que a veces, dependiendo de nuestra cultura, de dónde nacimos, de lo que hemos aprendido, de lo que significan las palabras para nosotros, eh, esto puede ser accesible o no. Y acá les voy a mostrar, porque generalmente podemos trabajar todos, esta actividad, pero lo pueden pensar. Mi coche se había descompuesto en el medio de la nada, todo cuanto me rodeaba era un extenso camino completamente desierto, y encima era domingo. ¿Quién iba a aventurarse por este Sahara en un día de descanso? Solo yo. Si quisiéramos transformar todo este texto en lectura fácil, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las palabras. Entonces, si vamos a trabajar con las palabras, coche tiene muchas acepciones. Puede ser un coche de bebé, nosotros no hablamos de coche, bueno, no sé, a veces no es lo mismo, para ustedes quizás sí coche sea una palabra común para referirse a los autos. Yo cambiaría coche por auto. Se había descompuesto, vomitó, pues no, se rompió. Entonces la palabra descompuesto tiene tantas acepciones que mejor cambio descompuesto por rompió. En el medio de la nada, todo cuanto me rodeaba era un extenso camino completamente desierto, ¿no? En este momento algunos dicen que está en un desierto y está en un Sahara, y ya sabemos que es una metáfora, está hablando del Sahara porque está todo desierto, porque no hay nadie, porque está solo, y encima arriba de qué, ¿no? La palabra encima está arriba de algo. Entonces, y aunque yo cambiara todo esto, lo redactara de nuevo y pusiera las palabras que corresponden, y, y crear una nueva estructura para todo este texto, me está faltando algo que es muy importante, que es la intención de este texto, ¿no? ¿Quién iba a aventurarse por este Sahara en un día de descanso? Solo yo. Esto es un enojo que tiene quien escribió este contenido, está enojado consigo mismo cuando nos pasa algo así por culpa nuestra y se lo contamos a un amigo. ¿Sabes lo que me pasó? Y entonces todo ese sentido que le ponemos al texto, que le puso el autor a este texto, por más que yo cambie las palabras, también lo tengo que dejar explícito. O también tengo que trabajarlo. Y para los que piensen
que, por ejemplo, los profesores de filosofía, los que están estudiando filosofía, los que están estudiando derecho, los que están estudiando algunas asignaturas que trabajan sí o sí con el texto fuente, ¿m? Tengan en cuenta que la lectura fácil puede ser un escalón para que todos, toda su clase heterogénea, pueda acceder a los textos fuentes. O puede que algunos estudiantes accedan a la lectura fácil, otros al texto fuente, otros primero a la lectura fácil y luego al texto fuente. ¿M? Otros al texto fuente no lo entiendan y tengan que recurrir a la lectura fácil para entender y después vuelvan al texto fuente. Entonces, todo esto son como posibilidades que le damos a los estudiantes para que todos puedan acceder a los contenidos. ¿M? Ahora les voy a mostrar un poquito la página web donde tenemos los diferentes materiales para que ustedes puedan acceder a ella. En nuestra página web tenemos tres espacios muy resaltados a los que pueden acceder. El primero es donde dice estudiantes, glosarios y materiales de estudio. Acá donde dice glosarios, pueden acceder a todos los tipos de glosarios que tenemos. Estos fueron creados por docentes. Este glosario fue creado por los inspectores de asignaturas. Y este glosario es un glosario de química que creamos con la Facultad de Química y es una especie de puente entre, perdón que voy a volver a ingresar, es un glosario puente entre lo que es media y la Facultad de Química. ¿Qué tiene de especial este glosario? Que fue creado con el formato de lectura fácil y de diseño universal de aprendizaje. Entonces, si nosotros queremos saber el concepto de átomo, no sonido, así que voy a sacarle el auricular. Ustedes ven que acá, ¿se escucha? Sí, bien. Ustedes ven que acá tenemos el texto. Este texto se puede traducir a todas las lenguas, se puede copiar, se puede llevar, se puede modificar, como ustedes quieran. Este texto contiene palabras que están resaltadas. Entonces el estudiante puede entrar y decir, bueno, yo quiero leerlo. Y otro puede decir, no, yo necesito la lengua de señas. Algunos quieren la lengua de señas y otros, además de la lengua de señas, lo que quieren es escuchar. Pero si entra un estudiante y dice, qué es un elemento químico? ¿O qué es una materia? ¿O qué es un compuesto? Se paran, acá sobre las palabras que están resaltadas, aparece un signo de interrogación, y en doble capa aparece el nuevo concepto que el estudiante necesita, que es un elemento químico. Entonces, sin salirse del contenido, en una doble capa tiene el acceso. Y a su vez, acá en este otro concepto no sé lo que es una sustancia, entonces me puedo parar sobre sustancia y sin salirme del contexto puedo ir abriendo diferentes formatos. Este es uno de los tipos de materiales que ofrecemos, que les decía que contiene lectura fácil. Con este equipo trabajamos con el equipo de química desde el inicio de la construcción de este material. Por otro lado, tenemos acá donde dice estudiantes, materiales de estudio. Aquí sí pueden encontrar dentro de la DGES una cantidad de materiales de las diferentes unidades curriculares. Si vamos a Derecho, por ejemplo, tienen toda esta estructura. Tenemos el texto que mandó el profesor. Nosotros le devolvemos el texto, un enlace, perdón, le devolvemos el mail que nos solicitó con estos textos que están debajo de cada video. Y además tenemos la posibilidad de tener en la lengua de señas. O sea que tenemos los audios, la lectura fácil, el texto, todo incluido en los contenidos. Y también tenemos la página para los que quieran aprender lengua de señas.
Tenemos acá un botoncito que dice lengua de señas uruguaya. Y acá tenemos una cantidad de lecciones que pueden acceder. Por ejemplo, yo quiero aprender los colores, voy a colores, y acá tenemos una profesora sorda, les va a enseñar los colores. ¿Mm? También pueden aprender no solamente los colores, sino también los bueno, animales, actividades, saludos, comunicación, una cantidad de lecciones para acceder aquí. Y también tenemos acá un botón que dice innovación. Acá tenemos una cantidad de proyectos que hemos ido creando. Por ejemplo, les voy a mostrar este, que se llama Cuaderno para aprender a leer y escribir, que lo creamos con UNICEF y ProLee. Son los libros que hizo ProLee, los accesibilizamos. Y para accesibilizarnos, creamos. Sí, para. No se escucha. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora se escucha? Bien. Volvió a compartir con audio. Lo que le quería mostrar este cuaderno, que tiene una cantidad de componentes de accesibilidad. Por ejemplo, en un clic ustedes pueden irse a todo el libro, en uno, haciendo un clic aquí. También pueden decidir que quieren lengua de señas. Entonces, Cuaderno para leer y escribir en segundo. bien. Yo Y también pueden, por ejemplo, se los voy a mostrar acá, si estamos leyendo el texto de... Perdón. Si yo quiero que lo El lea, lobito bueno. se va a ir Escribe en los pintando. espacios en blanco las palabras del poema que has aprendido leyendo la historia dibujada. Todas esas cosas había una vez. Entonces, este libro que creamos tiene toda esta estructura. Todos tienen una introducción, un texto para trabajar, actividades para realizar y un botón que los va a llevar a ampliar información tratada en cada capítulo. Entonces, todos estos componentes de accesibilidad hacen que cualquier estudiante pueda acceder a la información brindada. En este momento, bueno, tenemos muchos, por ejemplo, las revistas gráficas, espacios de lectura, y acá en espacios de lectura les quiero contar un material que creamos con Mercedes, trabajando, por ejemplo, acá, Martín y la lengua de señas. Esto fue creado con inteligencia artificial desde la imagen, los textos, y fue redactado, o sea, corregido, redactado por Mercedes. Entonces, este cuento queda. Martín y la lengua de señas. Tenemos la intérprete, la imagen que también realizó la inteligencia artificial, y después también creamos con la inteligencia artificial, que nos ayudó mucho, una cantidad de actividades, por ejemplo, actividades de comprensión, de preguntas literales, preguntas referentes, también actividades para trabajar el vocabulario, actividades creativas, actividades de investigación, actividades de discusión. Todo esto lo fuimos creando con la inteligencia artificial, y con Mercedes fue redactando, cambiando algunas cosas para que quedara accesible para todos. La inteligencia artificial aún no sabe, o no, aún digo porque avanza muy rápido, todos los componentes de accesibilidad que tiene que respetar, pero ya va a llegar. También creamos proyectos como Megafauna. Profesora, se escucha feo. ¿Cómo? ¿Hola? Que se escucha feo el audio, no sé si eso todo. ¿Se escucha mal? ¿Ahora? Bueno, se escucha con eco, creo, pero no sé. A ver. Bien. ¿Se escucha muy entrecortado? ¿Ahora se escucha? Hola, hola, hola. Se está escuchando bien. Vale, gracias. Bueno,
Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna consulta? Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿te escucho? No, por Zoom no hay ninguna consulta. Pasamos por acá. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Tiro el puntapié inicial. Usted mencionó hace unos minutos que habían utilizado algunos recursos de inteligencia artificial para elaborar algunos de los trabajos. Si bien es cierto que no hay una inteligencia artificial que pueda hacer todavía las traducciones al lenguaje de señas, pero sería importante que nos contara un poquitito más cómo utilizó esas inteligencias artificiales para, con el apoyo del docente, generar esos recursos. Muchas gracias. ¿Quieres contar? Sí, en realidad lo que les acabo de mostrar es ese cuento con todas las actividades, lo creamos con Mercedes con la inteligencia artificial. Y Diego ahora les va a contar cómo hizo ese apoyo con la inteligencia artificial. Y en cuanto a la lengua de señas, es verdad, estamos haciendo un gran proyecto con ChatGPT y con UNICEF y con ANEP, y lo único que no se puede todavía es la lengua de señas. Así que la lengua de señas la vamos a hacer manual desde aquí. Diego, te paso para que les cuentes cómo planificar. Bien, buen día. Buen día a todos por ahí. Em, es muy interesante el puntapié, ¿no? Esta incertidumbre de cómo podemos tomar esta herramienta tan potente y cómo llevarla o trasladarla y utilizarla dentro del aula con significado, ¿sí? Creo que lo primero que tenemos que saber es que no podemos delegar nuestras funciones tanto de las actividades de enseñanza, la planificación y gestión, la corrección, el trabajo que hace el estudiante, todo eso no lo podemos delegar, no, sigue pasando por nosotros, no es que al nosotros utilizar o apoyarnos en una inteligencia artificial, dejamos de trabajar y aportar y construir. Es una herramienta más. Tiene mucho potencial, creo que es capaz de personalizar, de adaptar, de mejorar, de optimizar nuestros tiempos, pero asimismo no podemos descansarnos en creer que la inteligencia artificial va a poder resolver la clase por nosotros. Todas las decisiones son nuestras. Particularmente creo que es muy oportuno a la hora de pensar, o sea, de ayudarnos a pensar, de compartir, de discutir. Y lo que hicieron en este caso Mercedes y Vivi fue, junto a la inteligencia artificial, generar un texto, una imagen, actividades, o sea, distintos elementos que pueden ser perfectamente transferibles a un aula. ¿Sí? Y este mismo ejercicio que hicieron ellas lo puede hacer cualquier persona, porque no es que la inteligencia artificial que estamos usando es privada, es paga, sino que es pública, o sea, no es pública, pero sí gratuita, o tiene cuentas gratuitas que permiten que cualquier persona interesada, que tenga un ratito, un poco de tiempo y un poco de ganas, pueda sentarse y trabajar en conjunto. Es muy importante, y vuelvo a esto, que la inteligencia artificial no nos asegura que lo que nos esté mostrando sea verídico. Por lo tanto, tenemos que nosotros manejar o sea, tenemos que manejar o saber sobre el tema que queremos enseñar y apoyarnos en ella para co-construir. ¿Sí? Asimismo, pueden pensar en una actividad, eh, en el diseño de una clase, de una unidad, en cómo, que nos apoye o que nos dé ejemplos de rúbricas de evaluación, de diferentes tipos de formas de expresión sobre el mismo tema, puede co-construir junto a nosotros perfectamente. Creo que lo mejor que pueden hacer es intentarlo. Cuando ustedes se sienten y lo intenten, pero no del modo de delegar, ¿no? De decir, armarme una clase sobre esto y esto que me da, lo utilizo, sino que a través de la repregunta, del analizar si lo que me está mostrando es realmente lo que yo quiero, si le hice las preguntas adecuadas, porque los prompts, que es la forma de interacción con la que tenemos, ¿no? Que es un chat, nos van a ir dando resultados en la medida que nosotros le vamos consultando, pero al ser tan amplias, al ser generada y programada en otro país, con realmente otros planes, otros programas, otros usuarios, y al ser mundial, las respuestas que nos dan son muy abiertas. Entonces nosotros tenemos que irla personalizando hasta que lleguemos a las metas que nosotros nos estamos proponiendo dentro del aula.
Y eso no se logra en una sola interacción, nos va a llevar un tiempo. Nos va a llevar tiempo de leer, de pensar, de decir, bueno, ¿esto era realmente lo que yo quería? ¿Es esto lo que yo estoy deseando para mi clase? Y bueno, eso se da a través de la repregunta, a través del análisis, a través de las pruebas sucesivas. Armo algo, lo llevo a la clase, veo cómo me funcionó, lo mejoro, lo vuelvo a intentar. ¿Sí? Hay que reflexionar y trabajar sobre las acciones que estamos realizando y particularmente la inteligencia artificial es muy hábil y muy útil como un asistente. La tenés siempre a tu disposición, a tu tiempo, es muy buena corrigiendo la sintaxis, la ortografía, realmente uno se puede trabajar en conjunto con ella y lograr muy buenos resultados. Así que los y las invito a que se den una vuelta, seguramente ya lo estén haciendo, porque realmente tiene una escala mundial. El año pasado, en enero del 2023, hoy estaba leyendo un informe de la UNESCO, 100 millones de personas estaban en uso en simultáneo. 100 millones de personas. Es realmente imposible negarse o negar que está en uso y que existe. Aquí en Uruguay, la ANEP elaboró un documento sobre un mapa de ruta, sobre el uso de IA, y bueno, no lo niegan, no niegan que existe, no niegan que se puede utilizar. Lo que sí hacen una clara o comparten una estrategia que, bueno, básicamente lo que dicen es que si uno no sabe sobre el tema, no puede confiar en los resultados que la IA nos da, pero cuando uno tiene dominio, que es lo que nos pasa a los profes, ¿no? Cuando uno tiene dominio sobre lo que va a enseñar, uno puede apoyarse en ella para poder trabajar. Y también ya aprovecho para comentárselos a modo simplemente de comentario para que sepan, también hay informes de AGESIC que hablan sobre el uso de IA en los distintos organismo que tiene el Estado y se está utilizando en gran parte de los distintos oficinas públicas, en las distintas organizaciones que tiene el Estado, así que es cuestión de tiempo a que se empiece a masificar. No tengan miedo, inténtanlo, prueben, no se pierde nada, realmente no se pierde nada, y lo que hay es una oportunidad de mejora. Muchas gracias. Sí, yo quería agregar que para los que tengan miedo de la inteligencia artificial, lo único que tenemos que considerar es que cuando planteamos actividades para los estudiantes, como docentes, no terminar corrigiendo la inteligencia artificial. O sea, tendríamos que ser muy creativos para plantear actividades que ya sabemos que nuestros estudiantes van a utilizar la inteligencia para que, para que eh, podamos ver en qué influyó o cómo mejoró los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero no terminar, por ejemplo, no hago un ensayo sobre porque lo va a hacer la inteligencia artificial y vamos a terminar corrigiendo la inteligencia. O sea que eso tiene que ver con las estrategias que utiliza el docente para la creación de actividades de evaluación, por ejemplo. Sí, Diego. Perdón, pensé que cerraba, pero no. Sí, cometí un error. Me la mandé. Agarré un práctico, un conjunto, yo soy profe de informática y doy cursos técnicos, y dentro de uno de ellos tenía unos repartidos elaborados. Agarré uno de mis repartidos, se lo di a ChatGPT y lamentablemente me lo resolvió. ¿Y cuál es el problema? El problema es que yo lo hice yo, no fue creado por inteligencia artificial. Diseñé un instrumento para relevar el desempeño de mis estudiantes, un material que acompañaba, un material que realmente me resultaba atractivo y significativo y también o sea, generaba una buena evidencia de aprendizaje. ¿Y cuál es el problema? Le paso el repartido, tenía 13 partes, de las 13 resuelve 9 tal cual como yo lo esperaba, o sea, tic, 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 estaba todo perfecto, y los últimos 4 lo resolvió de otra manera, de maneras que yo no trabajo en el aula. O sea, pero no es que esté mal, lo resolvió y lo resolvió con otras herramientas. Entonces, también los y las invito a que pasen por esos procesos porque uno se confía y uno piensa que por más que uno no utilice inteligencia artificial, el otro no lo va a hacer y bueno, lamentablemente sí. La inteligencia artificial está presente y nos va a llevar a otras formas de realmente empezar o a repensar nuestras prácticas. Pasen por esos ejercicios y se van a encontrar con unos resultados que los van a llevar a realmente a pensar de otras maneras, porque no podemos confiar en lo que ya traíamos previo a la llegada de la IA. Era eso nomás. Bueno, no sé si hay más preguntas. Muy bien, acá sí.
Bueno, en primer lugar, agradecerles realmente muchísima información y muy valiosa lo que han aportado. En particular, una consulta y a la vez una solicitud, entendiendo que es una cultura de sordos, ¿verdad? Nosotros como docentes, más allá de la oportunidad que nos brinda el sistema de trabajar con un intérprete, esa comunicación genuina que quiere el docente construir con sus estudiantes, hay una solicitud por detrás. Yo sé que hubo un intento este año, pero fue muy breve, cuando nos enteramos de la inscripción para poder acceder a un curso del LSU, ya había pasado la inscripción. Nos interesa y en particular pensando en todos los colegas que están queriendo formarse, nosotros ya en otro tramo entendemos que es necesario esa dinámica real y genuina para poder interactuar con estos muchachos si nos toca en el aula, ¿no? Y no estar pendiente de un tercero, porque nos parece que perdemos realmente el vínculo real a construir con ellos. Tal vez estoy equivocada, no tuve esa oportunidad, pero es un pensar desde una formación tal vez, no sé, los consulto y a la vez una solicitud. Sí, en realidad sí tienes razón. Mira, hoy llegó un expediente de solicitud de un curso que para el CFE, que fue aprobado. Capaz que si ustedes lo solicitan, un curso especial para el SER del Norte, podríamos hacer quizás en plataforma, que ustedes puedan seguirlo a sus tiempos, que no requiera tiempos de conexión, excepto algunos, creo que son 2 horas que tenemos semanales de conexión. Y en realidad el hecho de que un docente sepa lengua de señas no significa que cuando se encuentra en una clase, por ejemplo, yo sé lengua de señas, no soy experta, pero hablo lengua de señas y les entiendo. Entonces, cuando yo estoy en clase, yo no puedo hablar lengua de señas y español a la vez, de la misma forma que que no podía hablar inglés y alemán a la vez, o español y alemán. O sea, sí estoy al pendiente, entiendo lo que dicen, pero la intérprete la necesito de todas formas. Por supuesto que si un día la intérprete falta, yo me las puedo arreglar para poner alguna actividad y para que me sigan. Es muy importante eso, sí, pero la intérprete es insustituible en el caso por ahora, porque tenemos la inteligencia artificial y uno nunca sabe lo que pasa mañana, pero la intérprete física, persona, es insustituible en este momento este, porque es quien media la comunicación entre el docente y los estudiantes. Pero sí creo y comparto contigo que es muy importante que el docente entienda y sepa, y por lo menos buenos días, buenas tardes, esto está bien, ¿qué necesitas? Para mañana tal cosa, o sea, y sobre todo entender los tiempos de las personas sordas también, que son otros tiempos, que por ejemplo no se puede escribir y hablar, porque si le damos la espalda, no se puede dictar, porque si la persona está, nosotros miramos para abajo y escribimos, pero ellos o miran al intérprete o escriben, o sea, son una cantidad de estrategias que tenemos que tener para poder trabajar con personas sordas que tienen que ver con eso. Pero sí, podemos pensar en hacer un curso especial para el SER y hacerlo en plataforma, que es lo que pienso que podríamos diseñar en este momento. Así que quedamos en contacto con eso, claro que sí. Vamos ubicándonos, vamos a retomar la actividad, ¿sí? Cuando lleguen a sus lugares van a ver que tienen sobre las sillas un folleto que nos ha dejado el equipo que nos viene a acompañar hoy, que es el equipo del Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual. Tenemos en este momento un gran número de integrantes de este equipo que nos están acompañando hoy acá y que me han pedido que, bueno, para destinar más tiempo al trabajo, no presentarlas una a una a las docentes, a las profesionales que están acá, sino que, bueno, las recibimos a todas muy bienvenidas a esta casa de estudio. Y también nos acompaña, además del equipo de SER, nos acompaña una estudiante que por ahí es conocida de alguno de ustedes, ¿sí? Que está allá adelante, que yo tengo mala memoria, ella tiene excelente memoria, pero Cecilia Miranda nos está acompañando hoy, ¿sí? Bueno, muy bienvenidas. Le paso la posta y el trabajo es de todos ustedes.
Muchas gracias. En el marco de nuestro trabajo en Rivera, es que justo coincidía, estamos trabajando con diferentes estudiantes acá en el departamento, y bueno, coincidió esta actividad y nos pareció muy interesante abordarla. Así que mi nombre es Beatriz, les dejo la palabra a mis compañeras que van a también a presentar lo que es el centro de recursos. Después vamos a hacer una pequeñita actividad y luego les vamos a invitar a ver diferentes materiales para el aula inclusivos, ¿está? Bueno, Denise. Bien, capaz que Laura vas pasando ahí la... Ah, bien, bien, bárbaro. Bien, el Centro de Recursos acompaña trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad visual, ya sea en secundaria, en UTU, y no importa el curso que esté haciendo, ya sea bachillerato, planes extra o educación básica integral, ¿tá? Discapacidades asociadas y sordoceguera en educación media de todo el país, ¿tá? Si bien depende de secundaria, también trabajamos con UTU. ¿Tá? Y bien, y por ejemplo, la referente en territorio de Artigas. Tenemos referentes en todos Perdón, tenemos referentes en todo el país, ¿tá? Denise ocupa la parte de Artigas y es referente de Tiflotecnología, que luego las compañeras van a hablar. Hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth y les paso el micrófono ya a mis otras compañeras que le van a contar un poquito más. Buen día, mi nombre es Florencia, yo soy referente en el SER de Prácticas Educativas de Autonomía, que es lo que estuvimos trabajando desde tempranito con Cecilia, hoy acá en el Liceo 5, y soy referente de inglés también del SER. Bueno, yo soy Mercedes Olivera y soy la referente regional, me corresponde el departamento de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Y bueno, estamos viniendo seguido a visitar a los liceos, trabajar con docentes, trabajar con estudiantes y bienvenidos a todos. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Vera y soy una de las referentes de Braille del Centro de Recursos, también trabajando acá en Rivera con estudiantes el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si le damos a Cecilia. ¿No? Yo no sé cómo sigue. Bueno, bueno, el Centro de Recursos justamente trabaja con la discapacidad visual y ahí ven que está dividido la discapacidad visual en ceguera y baja visión. La ceguera, personas que no ven nada o solamente tienen una ligera percepción de la luz, que ahora creo que después vamos a trabajar un poco con unos simuladores ahí, pero no distinguen la forma de los objetos. Y la baja visión son personas que tienen compromiso en la en la función visual, aún después de haber recibido tratamiento médico, quirúrgico o corrección óptica. También se trabaja con estudiantes sordociegos. ¿Tá? Y bueno, muchas veces también, como dice ahí, estudiantes con discapacidades asociadas, también trabajamos con ellos. Lo importante acá de diferenciar la ceguera o la baja visión es que muchas veces nosotros recibimos a docentes y estudiantes con baja visión, pero como bien lo explica ahí, si el estudiante corrige, con lentes la visión, no es considerado un estudiante baja visión. ¿Tá? Todos los estudiantes, todas las personas que usan lentes no quieren decir que son baja visión, porque a veces nosotros en los términos populares, ¿verdad? Decimos es baja visión, pero no, ¿sí? Es cuando no corrige con tratamiento ni corrección óptica. Bien, bueno, brevemente, dentro del Centro de Recursos somos un equipo que está compuesto, como decía Beatriz, por referentes que están en territorio y también tenemos la sede en Montevideo, que bueno, que lo que hacemos es trabajar en Montevideo y nos desplazamos a todo el país, ya sea presencialmente, yendo a los lugares, como bueno, hoy estamos acá, y también brindando apoyos por Zoom, que ahora les explico un poco más. Está Beatriz, que es la coordinadora, tenemos a una psicóloga. Tenemos clase de apoyo en este momento de matemática, inglés y lengua. Nosotros lo que hacemos es justamente un acompañamiento de ese estudiante con discapacidad visual en el aula,
no le damos clase de matemática, acompañamos lo que se trabaja dentro del aula, ¿tá? O sea, estamos en contacto con los profesores, hacemos reuniones con ellos para a veces de repente pensar estrategias en conjunto de cómo abordar la situación, a veces son grupos, la mayoría multitudinarios, y bueno, y nos pasa que a veces el profesor o la profesora se encuentra como medio perdido en cómo abordar ese trabajo, y bueno, y a partir de ahí nosotros generamos como alguna instancia de Zoom o alguna reunión como para pensar en conjunto estrategias de trabajo en el aula. Bueno, luego referente de prácticas educativas de autonomía, que en realidad tiene que ver con todo lo que genera, las herramientas que generan los estudiantes para que puedan justamente ser autónomos, ¿tá? Dentro de lo que es la educación media es cuando los chiquines empiezan a desplazar solos, a querer ir al liceo solos, bueno, a desarrollar determinadas actividades, y es ahí donde nosotros en territorio los acompañamos, y bueno, y primero trabajamos determinadas técnicas, después trabajamos en la institución educativa